Bien, bueno, yo voy a iniciar la charla entonces con un recorrido muy breve sobre la historia del cannabis y la relación de los seres humanos con esta planta. Después vamos a ver un poquito sobre prohibicionismo, muy poco, y después sí nos vamos a meter sobre el sistema endocannabinoide. Cualquier duda que tengan entonces, cuando termine cada sección la podemos discutir. Recomendamos los micrófonos, silenciarlos, que estén abiertos, por favor, porque el ruido se mete, el ruido de fondo, y puede dificultar un poco las charlas. Bien. El cannabis y los seres humanos tienen una relación muy estrecha, ¿sí? Nos tenemos que remontar a la Edad de Piedra, finales de la Edad de Piedra, en el Neolítico, donde aparecen los primeros registros de la utilización del cannabis como fibra. ¿Sí? Nosotros vamos a centrar en esta charla más que nada las aplicaciones terapéuticas del cannabis. Los primeros registros datan de la edad de antes de Cristo, perdón. El primer registro terapéutico del uso del cannabis es en China. Estamos hablando del 2500 antes de Cristo, hace 5000 años. En China ya se utilizaba el cannabis de manera terapéutica. Aparece documentado en el Pen Chao Qing, lo que sería la farmacopea de la época, ¿sí? Y estaba indicado para, entre otras cosas, el reuma, la constipación, los dolores menstruales, la malaria, las convulsiones. Incluso es en este libro, en el Pen Chao Qing, donde Zheng Non deja sentado la primera referencia al uso psicoactivo de la planta, diciendo que el exceso del consumo de cannabis podría llegar a hacerte ver los demonios, y que el uso prolongado te podría permitir hablar con los espíritus. Si bien en China se utilizó terapéuticamente, fue en India donde este conocimiento se expandió, porque hubo una especie de simbiosis de carácter religioso. En la India actualmente incluso se utiliza con fines religiosos. Aparece en el Atharva Veda y está descrito dentro de las 5 plantas sagradas como fuente de felicidad, generador de dicha y facilitador de la libertad. En la India, fue entonces, como les contaba, donde más se expandió su uso terapéutico, con efectos analgésicos, anticonvulsivantes, anestésicos, antibióticos, antiparasitarios, antiespasmódicos, hipnóticos, digestivos, estimulantes del apetito, diurético, afrodisíaco y expectorante. ¿Sí? Estamos hablando del año 1000 después de Cristo. Esto para que vayamos teniendo una idea, ¿no?, de lo antiguo que es el uso terapéutico del cannabis. No es nuevo. Todo esto que yo nombré, que hoy se está de alguna manera redescubriendo, ya se sabía hace alrededor de 5000 años. En el siglo X llega al mundo árabe, donde sus utilizaciones se expanden. Empieza a utilizarse como diurético, anticonvulsivante, digestivo, dolor de oídos. En el siglo XV, XVI llega al África, donde se utilizó principalmente para tratar la mordedura de serpientes, facilitar los nacimientos, la malaria, fiebre, asma, disentería. Y es a través de los esclavos negros de Angola que aparentemente llega a Sudamérica, llega al Brasil. No hay registros, al menos no encontré yo, registros del uso terapéutico del cannabis en Brasil, pero sí en prácticas rituales. La palabra maconha, por ejemplo, es de origen angolés. ¿Cuáles eran los antecedentes? ¿Qué estaba pasando en Europa en ese momento? Era una planta que había sido introducida por los musulmanes en el siglo X también. Existía una base de conocimiento de botánica, obviamente se utilizaba como fuente de fibra, pero sus usos terapéuticos eran bastante escasos, a pesar de que hay registros de la utilización de sus semillas como un medicamento homeopático. Es recién en el siglo XIX, fíjense el tiempo que pasó, en que el uso terapéutico del cannabis llega inicialmente a Europa y se expande hacia los Estados Unidos de América. En esta historia hubo 2 figuras que fueron muy importantes. Primero la del médico irlandés William Shocheney, y la de Jacques Moreau de Tours, un médico francés. Ambos médicos se concentraron en diferentes propiedades del cáñamo, y es muy interesante cómo ellos se encuentran con esta planta. Entonces, arrancamos con Moreau de Tours. Él trabajaba como psiquiatra, ¿sí? Era un asistente en el asilo de Charton, cerca de París. Parte de su trabajo consistía en acompañar pacientes psiquiátricos durante viajes muy largos. Y es así
que acompañando a uno de sus pacientes llega a los países árabes donde se encuentra con la planta de cannabis, la cual lo fascinó. ¿Sí? Porque él empieza a hacer una descripción de los efectos agudos del cannabis. ¿Qué le pasaba a la gente cuando consumía esta planta? Él inicia en 1840, ¿sí? Una serie de experimentación con él y con sus alumnos y amigos, y funda el Club de los Hashishins, donde lo que hacían básicamente era documentar el efecto agudo del cannabis en función de la dosis. En 1845 él publica un libro, el hashish, ¿sí? Que es la resina de cannabis, y las enfermedades mentales. Y declara que vio en el hashish, más específicamente en sus habilidades, en sus efectos sobre la habilidad mental, una herramienta poderosa y única como método de investigación para la génesis de los problemas mentales. Y él se centró principalmente en el estudio de las enfermedades mentales. Por otro lado, William Shosheni era un médico irlandés, experto en química, toxicología y etnobotánica, muy prestigioso, que a pesar de haber tenido unas publicaciones muy interesantes en las mejores revistas, el The Lancet, una revista que existe en la actualidad y sigue siendo una de las mejores, al no conseguir trabajo en Irlanda ni en Inglaterra, viaja a la India, donde comienza a trabajar como asistente de cirugía y profesor en la Universidad de Calcuta. Es ahí entonces que él se encuentra con los efectos terapéuticos del cannabis, particularmente en la India, como les comenté, que era un lugar donde el uso terapéutico de esta planta se había expandido mucho. Él hace sí una descripción muy minuciosa de su botánica, describe los efectos de los preparados más populares, el ganj, la ganja, el hashish y el mayum, evalúa la toxicidad, trabaja exhaustivamente con diferentes modelos animales, y desarrolla y estudia observaciones clínicas en seres humanos, donde ve que las aplicaciones terapéuticas de cannabis resultan muy útiles para el reuma, las convulsiones, los espasmos musculares causados por el tétano y la rabia. Él finalmente publica un trabajo muy importante en 1843 sobre las preparaciones del cáñamo de la India. Un dato de color, esta publicación la pueden encontrar, acá abajo yo les dejo el link a la publicación original, pero si ponen sobre las preparaciones del Indian Hemp, van a encontrar el artículo publicado en la actualidad. Bien, cuando el William Shoshini regresa a Irlanda, empieza a compartir esos conocimientos que él había generado con sus colegas. Y fue así que diferentes médicos en diferentes áreas empiezan también a experimentar con el cannabis y a estudiar sus aplicaciones terapéuticas. Michael Donovan describe efectos positivos en el tratamiento del dolor neuropático. Dominic Corrigan sobre la neuralgia del trigémino. ¿Sí? Es algo, fíjense, estamos hablando del siglo XIX, ya están hablando de que es eficiente para tratar neuralgia del trigémino. Churchill para las hemorragias uterinas y Green para tratar la migraña. La utilización entonces del cannabis terapéutico en el mundo occidental inicia en Irlanda, se expande luego a Inglaterra, a Francia, a toda Europa, y en 1860 la Sociedad Médica del Estado de Ohio realiza el primer congreso sobre el cannabis medicinal. El clímax de la utilización del cannabis terapéutico se dio entonces hacia finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, con más de 100 artículos científicos publicados hasta el momento, y con extractos y tinturas disponibles en el mercado. ¿Sí? Son esas famosas fotos que uno puede encontrar al día de hoy, donde ve etiquetas viejas en frascos viejos que hablan de cannabis. ¿Quiénes eran los productores de esos extractos y esas tinturas que estaban disponibles en el mercado? Bien, Merck, de Alemania, Parke Davis, de Estados Unidos, Lilly, de Estados Unidos, BMS, de Estados Unidos, y GSK, de Inglaterra. Estos son monstruos actuales de la industria farmacéutica, que hasta finales y principios del siglo XIX comercializaban extractos y tinturas de cannabis. De todas formas, el cannabis y la terapia canábica fue, de alguna manera, siendo abandonada de manera paulatina. Existen diferentes explicaciones que podrían dar cuenta del porqué. Hay varias aristas que son muy interesantes de estudiar. ¿Sí? La versión oficial habla del problema que existía en la reproducción de los efectos. Una dosis específica de una tintura específica producía un efecto en una persona y en otra no obtenía ningún efecto, o
incluso podía tener efectos antagónicos. La realidad es que había mucha variabilidad en la eficacia de los preparados porque no se conocía el principio activo. Hoy sabemos que la planta de cannabis tiene alrededor de 500 moléculas, de las cuales muchas tienen aplicaciones terapéuticas. Aparecieron nuevos fármacos, ¿sí?, disponibles en el mercado, como por ejemplo la aspirina, con efectos analgésicos. Aparecen también las jeringas hipodérmicas que permitían la administración de morfina. Aparece la vacuna antitetánica, diferentes tipos de sedantes como el hidrato de cloral, el paraldehído, los barbitúricos, ¿sí? La eficacia de estos medicamentos, de estas nuevas tecnologías, de alguna manera, fueron desplazando a la utilización del cannabis. Esa es la versión oficial. Existió también un hecho que no es menos importante. Existen diferentes formas de tratar los padecimientos y las enfermedades, ¿sí? En 1930 se produce una gran expansión del modelo biomédico. A partir de la concentración y actividades médicas, tanto privadas como estatales, aparece una regulación del Estado de esa medicina biomédica que va tornándose hegemónica y que va excluyendo los otros tipos de medicinas, incluso creando valoraciones negativas de la fitomedicina en la población, ¿sí? Uno se acostumbra a que lo lógico es que te den una pastilla para que... Luis, discúlpame que te interrumpa. Me dicen que se escucha un poco bajo, para ver si por ello te puedes acercar un poco al micrófono o subir el volumen. Bien, bien. El volumen del micrófono entiendo que está al máximo. ¿Ahí se escucha mejor? Sí. ¿Sí? Sí. Bien. Ahí. Entonces, gracias. Esta expansión de la biomedicina, este comienzo de consolidación de este modelo biomédico, empieza a generar incluso, como decía, valoraciones negativas en la utilización de la fitomedicina. Aparecen también cuestiones impositivas, ¿sí? Aparecen impuestos que se le cobra a la marihuana, tanto para usos terapéuticos como no terapéuticos. Y finalmente, cuestiones legales que involucran la persecución y la prohibición. Obviamente, esto fue tendiendo a que inevitablemente el cannabis deje de ser una opción terapéutica. Esta es la bibliografía que yo consulté para contarles lo que les conté. Cualquier persona que quiera que se las mande, no tengo ningún inconveniente, después yo les paso mi mail y me lo piden. Si no, pueden hacer una captura de pantalla y buscarlos. Bien, entonces, eso fue una muy breve recorrida sobre la relación del ser humano y el cannabis y sus aplicaciones terapéuticas. Vamos a hablar un poco entonces de la prohibición, cómo es que definitivamente el cannabis deja de utilizarse como fuente terapéutica. Aquí hay dos figuras que son muy importantes en esta historia. El primero es Harry Anslinger y el segundo es William Randolph Hearst. Vamos a concentrarnos un poquito entonces en Anslinger. Anslinger fue el presidente o el secretario, la persona a cargo de la Oficina Federal de Estupefacientes, la DEA, de los Estados Unidos. Llega hasta esta oficina hacia finales de 1930, luego de la ley seca. Si recuerden que es justo ese momento en que el modelo biomédico empieza a expandirse, y se encuentra con una oficina completamente desfinanciada, corrupta y cerca de la desaparición. La ley seca fue un intento prohibicionista que se dio en los Estados Unidos, en la cual el Estado trató de evitar que la gente consumiera alcohol, porque ese consumo de alcohol tenía un impacto negativo en la salud. Obviamente, esto no fue una solución, sino que las personas siguieron consumiendo alcohol, pero con la diferencia que ahora el alcohol era de mucha peor calidad, y que estaba controlada por mafias. ¿Sí? Es un experimento que no salió bien, sin embargo, hoy el prohibicionismo es el modelo de abordaje que existe a nivel mundial para poder tratar el problema del tráfico de drogas. ¿Cuál era el objetivo de Anslinger? La cocaína y la heroína, que estaban prohibidas desde 1914 a través de la ley Harrison en los Estados Unidos. Eso tenía que la marihuana era un estorbo, ¿sí?, ya que carecía de potencial adictivo, y era una falacia absurda creer que esa droga provocara delitos violentos. Además, era principalmente consumida por mexicanos y negros. Él toma ventaja de esta situación, de esta realidad en la que era consumida por mexicanos y negros, y presenta en el Comité del Presupuesto del Congreso, según sus informantes, un estudio
que decía que los estudiantes de color de la Universidad de Minnesota salían de fiesta con estudiantes blancas, se ganaban su simpatía contándoles historias de persecución racial, y ¿cuál era el resultado? Muy sencillo: el embarazo. El prohibicionismo, ¿sí?, actual, que nace en los Estados Unidos, tiene un carácter fundamentalmente racista. ¿Sí? Son cuestiones que hoy, incluso en los Estados Unidos, no se han resuelto. Basándose, él decía, en evidencia científica, todo lo que está entre comillas son citas textuales de él, yo ahora después le voy a pasar el libro donde saqué la información, basándose en evidencia científica, de la que él eligió, ¿sí?, inicia una campaña de difusión del consumo de marihuana, en el cual él describía la siguiente secuencia. Si uno consume o consumía marihuana, primero experimentaba un estado de ira delirante, seguida de sueños de carácter eróticos, pérdida del pensamiento racional, y el desenlace definitivo era la locura. En conclusión, lo que decía Ashlinger es que podías llegar a matar a alguien sin darte cuenta. Acá hubo un rol fundamental, que fue el de los medios de comunicación que ayudaron a desparramar esta historia. Estos son recortes que los pueden encontrar también en internet, están disponibles. Este es un recorte que cuenta la historia de una mujer, una viuda mexicana, en el sur de los Estados Unidos, que al no tener para comer decide cocinar una planta de marihuana para darle comer a su familia. Sus 4 hijos mueren como consecuencia de la planta de marihuana, y ella queda loca por el resto de su vida. Una falacia que no se sostiene bajo ningún concepto. Hoy sabemos que es una mentira increíblemente enorme. Sin embargo, el caso que fue el punto de inflexión en la historia del prohibicionismo fue el de Víctor Licata. Víctor Licata es una persona que, según se contó a través de los medios de comunicación, luego de consumir marihuana y en un sueño de marihuana, descuartizó a su familia mientras dormía. Víctor Licata fue detenido, fue llevado a prisión y se suicidó a los pocos días de haber sido detenido. John Kaplan, profesor de Derecho, hizo una revisión del caso de Licata, y lo que mostró es que Licata era un psicópata, que ya había intentado en reiteradas veces atacar a su familia, que sus padres por alguna razón habían decidido no internarlo, y que finalmente pudo cometer su plan. Entonces, en definitiva, Licata no era una persona que, como consecuencia del consumo de marihuana en un sueño, asistió a su familia, sino que era una persona que tenía problemas mentales, que no pudo dar testimonio porque lamentablemente se suicidó en prisión. ¿Quién fue el encargado entonces de poder desparramar estas noticias a lo largo de los Estados Unidos? Ahí es donde entra la figura de William Randolph Hearst. Esta persona era un magnate mega millonario, dueño de medios de comunicación, de radios, teatros, medios de transporte. Hay una película muy interesante, filmada por Orson Welles, que es El Ciudadano Kane, en la cual se cuenta la historia, la vida de este personaje. Este personaje es el que logra, a través de la manipulación de los medios de comunicación, instalar una tríada, ¿sí? Cannabis, locura, delincuencia. Es decir, si vos fumabas o consumías cannabis, eras capaz de volverte loco y hacer cualquier cosa. Y después suma una cuarta pata, ¿sí?, que es cannabis, locura, mexicanos o negros, y el desenlace que podría ser el asesinato o el robo de personas. Hearst fue entonces el que permitió instalar una historia a través de los medios de comunicación, y lo que aportó a esta historia Ashlinger fue el respaldo de un departamento del Estado, el compromiso de difusión de las noticias y un sello de veracidad. Y así fue como se fue construyendo esta idea de que si vos consumías cannabis, te volvías loco. El cannabis, el cáñamo, fue utilizado como fuente de fibra, como les conté, desde el Neolítico, ¿sí? Hoy utilizamos principalmente algodón como fuente de fibra. Pues bien, Hearst era dueño de plantaciones enormes de algodón, y Ashlinger quería presupuesto para su oficina de financiada. En resumen, interactuando estos dos personajes, pudieron obtener lo que querían. Ashlinger, el presupuesto para poder luchar contra las drogas, y Hearst, eliminar al cáñamo como un competidor de sus plantaciones de algodón. Finalmente, en 1970 se declara la guerra contra las drogas, ¿sí?
el cannabis está prohibido prácticamente a nivel mundial, es retirado definitivamente de todas las farmacopeas, y aparte es en 1970 donde el modelo médico, la biomedicina, termina de volverse hegemónico, ¿sí? Acelerando su consolidación, a través de la industria de la salud y la enfermedad. Acá es donde se termina de construir esta idea de que vos necesitas consumir una pastilla para poder tratar un síntoma o una patología. Es más, esta industria de la salud y la enfermedad diseña fármacos y después inventa enfermedades para poder utilizar esos fármacos. Voy a pasar. Bien, la guerra contra las drogas, ¿sí?, tiene muchas consecuencias. La primera son las intervenciones. Permite, por ejemplo, que esta oficina que fue controlada por Ashlinger durante tanto tiempo pueda intervenir en países. Nosotros en la Argentina tenemos a la DEA trabajando para poder combatir el narcotráfico y la recibimos con los brazos abiertos. Eso es una intervención. El prohibicionismo y la guerra contra las drogas persigue principalmente a los consumidores. En un mundo completamente medicalizado y quimicalizado, donde te ofrecen fármacos de todo tipo para poder sostener tu vida, siempre se persigue a el eslabón más chico de la cadena, ¿sí? Siempre salen noticias en los diarios, noticias en las redes sociales, donde muestran, por ejemplo, el golpe al narcotráfico. Este es un ejemplo. Este es un Twitter, se lo saqué de Twitter, de la policía de Entre Ríos, donde muestran el certero golpe al narcotráfico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 plantas de marihuana secuestradas, y ellos lo venden realmente como un golpe al narcotráfico. Esta es una noticia vieja. En ese momento el intendente de Paraná estaba siendo procesado y está condenado por narcotráfico. Es una excusa perfecta. Te acusan de narcotraficante, te meten una bolsa de cocaína en el pantalón y te llevan a la cárcel. Hace un tiempo atrás, no sé si algunos recordarán, que hubo un inconveniente en Moreno, en una escuela de Moreno, donde explotó una garrafa y murió la directora y murió un colaborador, ¿sí? Para que entiendan un poco, para que vean cómo es que se maneja esto desde los medios de comunicación. Porque es muy fácil quitar responsabilidades y simplemente culpar al narco. Cuando se inician las protestas de los docentes, hubo muchas ollas populares, y en un momento secuestran a una docente y con un punzón le escriben en la panza: ollas no. Esto es lo que publicaban los medios. Investigan si el ataque a una docente de Moreno está vinculado con una disputa narco. Tensión social y huellas del narco detrás de la agresión a la maestra de Moreno. Culpamos al narco y se acabó el problema. Cuando uno evalúa, ¿sí?, en general cuando desde los estados se evalúa las estadísticas referidas al prohibicionismo y la guerra contra las drogas, siempre van por el lado económico. ¿Cuántos presos, ¿sí?, cuántos muertos, cuántos desaparecidos y cuánta plata le cuesta a los estados la lucha contra el narcotráfico, la guerra contra el narcotráfico? Pero sin embargo, nunca se mide en función de la calidad de vida, del alivio, del acceso a la terapia y principalmente a la información. Porque si algo ha hecho el prohibicionismo es evitar que nosotros podamos acceder a la información. Existe una biblioteca, ¿sí?, que tiene más de 60 años, que ha generado conocimiento en torno del cannabis terapéutico, y sin embargo, ni en la Facultad de Ciencias, ni en la Facultad de Medicina esto se estudia. No está en la currícula, no se estudia. En la Argentina, en el 2017, se inició un curso de posgrado al que hacía referencia Mariana, donde se capacita a profesionales y aparecen materias, por ejemplo, en la Universidad del Sur, que es una materia al día de hoy entiendo que es opcional. Argentina siempre es pionero y lo seguirá siendo, en este caso, en la capacitación de profesionales para la utilización del cannabis terapéutico. Estos son los libros que yo utilicé para contar lo que les acabo de contar. Tras el grito, es un libro de un periodista que hace un recorrido muy, muy interesante sobre la historia, y un libro sobre drogas, es un libro editado por El Gato y la Caja, donde escriben diferentes científicos e investigadores del CONICET. Un libro sobre drogas lo pueden encontrar online, ponen un libro sobre drogas, El Gato y la Caja, en Google, y lo van a poder leer gratis también. No es un libro que sea caro, así que también lo pueden comprar, y de alguna manera, si pueden,
colaborar con la gente del Gato y la Caja. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran, alguna pregunta que quieran hacer? Luis, hay alguien que levantó la mano, pero entró sin nombre y apellido, así que no sé quién es. Ok. Moto G7 Plusa, dice. Moto G7, si me estás escuchando y querés preguntar. Moto G7 Plusa. Bueno. Continúa, si no. Bueno, eso fue, como les dije, un recorrido súper rápido de apenas 25 minutos de la relación de más de 10.000 años que los seres humanos tenemos con la planta, y nada, un poquito del prohibicionismo y cómo se fue gestando todo esto para entender por qué la planta de cannabis ha sido demonizada, ¿no? Siempre ha habido intereses económicos y políticos alrededor. Bien, entonces nos vamos a centrar sobre el sistema endocannabinoide. Para esto nos vamos a ir mucho más atrás, ¿sí? Según la teoría más aceptada para el origen del universo, es el Big Bang, ¿no? Donde todo comenzó con una explosión de una porción muy concentrada de materia. Esa materia se expandió hacia la nada, ¿sí? Se expandió, comenzó a enfriarse, y esa materia comenzó a organizarse. La materia se asocia. Existen diferentes niveles de organización de esa materia que nosotros habremos visto en la escuela primaria, secundaria, ¿sí? Yo voy a contar lo más sencillo. La materia se organiza en átomos, por ejemplo. Existen niveles más complejos de organización, pero para hacerlo sencillo vamos a arrancar con lo clásico. Podemos pensar entonces que la materia se organiza y forma átomos. Esos átomos se organizan a su vez para formar moléculas, ¿sí? Moléculas como el ADN, moléculas como los diferentes tipos de proteínas, lípidos, moléculas biológicas. Esas moléculas a su vez se organizan para formar células. Y es en ese nivel de organización de la materia donde surge la vida, ¿sí? Existen diferentes tipos de organización de tipos celulares. Nosotros conocemos los clásicos, los unicelulares y los multicelulares. Vamos a concentrarnos entonces en los organismos unicelulares. Acá tenemos una célula, ¿sí? Que vive en un medio acuoso. Esa célula tiene que poder de alguna forma interactuar con el medio. Tiene que poder reaccionar a diferentes estímulos. Y para eso tiene radares ubicados en su superficie que le permiten sensar qué es lo que está sucediendo en el exterior. De esta forma, ¿sí? Esas moléculas que se encuentran en el agua se disuelven, esa señal viaja a esos receptores, activa esos receptores y le permiten, por ejemplo, a este organismo unicelular acercarse a una potencial fuente de alimentos. Ahora bien, si lo que está en el agua es una señal de peligro, un tóxico, ¿sí? O un potencial depredador, esa información se disuelve, viaja hacia los receptores y permite que, en este caso, el organismo pueda responder y alejarse, ¿sí? Entonces, estos radares que se ubican en la periferia son moléculas que reciben el nombre de receptor. ¿Qué es lo que hacen esos receptores? Recolectan información del exterior que le permiten producir a las células una respuesta biológica acorde. Vamos entonces ahora a concentrarnos en los organismos multicelulares. Nosotros, por ejemplo. Nosotros estamos formados por células. Esas células que tienen un montón de estos receptores en las membranas, en las partes externas, se asocian para formar tejidos. Esos tejidos tienen la capacidad de poder formar órganos, estos órganos sistemas de órganos, para constituir finalmente un individuo multi o pluricelular. Un individuo pluricelular no es otra cosa que un super sistema complejo de señalización celular. Todas las células del organismo tienen la capacidad de poder responder a diferentes tipos de estímulos. Todo el tiempo, por nuestro cuerpo, circulan una impresionante cantidad de información que estas células tienen la capacidad de poder responder. El sistema endocannabinoide es un sistema complejo de señalización celular que se encuentra ampliamente distribuido en nuestro cuerpo. Se encuentra en el cerebro, en el hígado, en el páncreas, sistema inmune, sistema reproductivo, sistema cardiovascular, sistema respiratorio, musculoesquelético, tracto gastrointestinal. ¿Cuál es la función principal del sistema endocannabinoide? Mantener el equilibrio.
Cuando uno piensa en el equilibrio, automáticamente puede pensar en una balanza, ¿no? Una balanza, el sistema endocannabinoide lo que hace es permitir que esa balanza esté en equilibrio. Obviamente esto es mucho más complejo, ¿no? Puede pensar uno en los móviles, donde hay muchos puntos de equilibrio que sostienen el conjunto. Si alguno de estos puntos de equilibrio se altera, todo el equilibrio general de este móvil se va, se escapa, ¿sí? El sistema endocannabinoide justamente lo que hace es mantener la homeostasis, así se conoce, ese es el nombre correcto, mantiene el equilibrio de la fisiología corporal. A mí me gusta compararlo con una orquesta también. Una orquesta está formada por músicos, todos músicos excelentes, grandes músicos, ¿no? Cada uno de ellos especializados en un instrumento en particular. Si uno piensa en una orquesta, va a darse cuenta que una orquesta tiene una distribución espacial específica, donde tenés los vientos, donde tenés las cuerdas, donde tenés la percusión, vos tenés los vientos de madera, los vientos de metal, ¿no? Todos estos músicos, como le dije antes, geniales, grandes músicos, tienen la capacidad de poder seguir un ritmo endógeno. Es decir, pueden leer una partitura tranquilamente y van a tocar muy, muy bien. Es más, pueden tocar la partitura y escuchar qué está pasando con los compañeros. Son músicos increíbles que pueden sonar muy, muy, muy bien, pero todos estos músicos, trabajando en conjunto, pueden sonar mucho, mucho mejor si existe un director de orquesta. El director de orquesta armoniza a todos estos músicos para sacar el mayor potencial posible. Pues bien, el sistema endocannabinoide es el director de orquesta de nuestro cuerpo. No solo mantiene el equilibrio, sino que también nos armoniza. Entonces, el sistema endocannabinoide es un sistema de señalización celular. Los sistemas de señalización celular están compuestos por 4 elementos. Los receptores, ¿sí? La molécula mensajera, o sea, quién lleva el mensaje para activar ese receptor, la maquinaria de síntesis, ¿sí? De dónde sale la molécula mensajera, y la maquinaria de finalización. Ese mensaje, una vez que se activó, tiene que apagarse. ¿Quiénes son entonces estos receptores? Los más ampliamente estudiados y los primeros descritos fueron el receptor CB1 y el receptor CB2. ¿Sí? El receptor CB1 se encuentra principalmente en el sistema nervioso, modulando su actividad, y el receptor CB2 se encuentra principalmente en las periferias, en el sistema inmune y también en otros órganos y tejidos. No son los únicos, si bien son los más importantes, y para que se den una idea de la importancia que tienen estos receptores, aparecen hace 600 millones de años en la evolución, en unos animales que son conocidos como urocordados, que son los que dan origen a los animales con simetría bilateral. Y nosotros tenemos simetría bilateral. Los insectos, por ejemplo, tienen simetría bilateral, pero los insectos perdieron estos receptores durante la evolución. No son los únicos receptores que existen, hay un montón de receptores más que han sido descritos y seguramente se sigan sumando más y más y más receptores a la lista. ¿Quiénes son las moléculas que activan estos receptores? La primera molécula descrita fue la N-araquidonoil etanolamida, la anandamida. Anandamida viene del nombre de la fusión de dos nombres, ananda, que viene del sánscrito, que significa la dicha, la buenaventuranza, y amida, que hace referencia a un grupo funcional que se encuentra en la molécula. La segunda molécula descrita fue el 2-araquidonoilglicerol, con este no se esforzaron tanto, le pusieron 2-AG, que terminó siendo el más importante en términos de abundancia. No son las únicas moléculas, hay un montón de moléculas más descritas y seguramente con el tiempo se sigan sumando más y más y más moléculas que tienen la capacidad de activar a los receptores. Para completar entonces el esquema, yo no voy a profundizar mucho en esto, tendríamos que tener en cuenta las enzimas de síntesis, que son las que sintetizan a todas estas moléculas, y las que las degradan. Entonces, el sistema endocannabinoide ejerce un control sobre numerosos procesos fisiológicos que involucran el apetito, la ingesta, el dolor, los estados de ánimos, la transmisión sináptica, es un modulador. El sistema endocannabinoide evita que haya un exceso de actividad cerebral o un exceso de inhibición cerebral. Está involucrado en procesos de neuroprotección, ¿sí? Principalmente nos protege contra los excesos de actividad, también interviene en respuestas inflamatorias en el cerebro, regulando la actividad de astrocitos y microglía,
y está involucrado en el control motor, memoria, aprendizaje, en el miedo, en el desarrollo neuronal, inflamación, control hormonal, sensibilidad a la insulina, función cardiovascular, sistema reproductivo, sistema inmune, formación ósea, metabolismo energético, arquitectura celular, proliferación, apoptosis, y controla las especies reactivas consecuencias de la respiración celular, y esta lista sigue y seguirá creciendo. Entonces, si el sistema endocannabinoides ejerce control sobre esta gran diversidad de procesos fisiopatológicos, es esperable que alteraciones en el sistema endocannabinoide involucre una multitud de procesos fisiopatológicos. Volvemos sobre esta parte que es importante. Un sistema de comunicación, de señalización celular, involucra, recuerden, estos 4 elementos. Los receptores, en este caso ya no son moléculas, son específicas, son endocannabinoides las que llevan el mensaje, la maquinaria de síntesis y la maquinaria de finalización. Quiero que recordemos esa última parte y pensemos entonces por qué la planta de cannabis tiene este gran potencial terapéutico. Pues bien, la planta de cannabis tiene la capacidad de imitar farmacológicamente a los endocannabinoides para activar a los receptores. La planta de cannabis es realmente un sistema complejo. Tiene alrededor de 100 cannabinoides, teniendo en cuenta sus formas ácidas descriptos, ¿sí? Donde el THC y el CBD son los más importantes en términos de abundancia. Dependiendo de la planta puede tener más THC o más CBD, pero aparecen otras moléculas, como los terpenos, que son los que dan las propiedades organolépticas, ¿sí? El olor y el sabor. Todas las plantas tienen terpenos, muchas de ellas con aplicaciones terapéuticas. En la planta de cannabis, por ejemplo, aparece terpenos como el linalol, que está presente en la lavanda. El linalol es un terpeno que tiene la capacidad de inhibir, por ejemplo, la recaptación de serotonina, que es un neurotransmisor que se ha asociado a nuestros estados de ánimo. De hecho, la farmacoindustria, ¿sí? Cuando uno está triste, está deprimido, la solución que tiene es darte inhibidores de la recaptación de serotonina. Exactamente lo mismo que hace la lavanda, con la diferencia que estos fármacos creados por la industria tienen un montón de efectos secundarios, desde pérdida del cabello, disfunción sexual, alteraciones del sueño, aumento de peso, ¿sí? Otro cannabinoide, por ejemplo, que está presente es el mirceno, que regula el sueño, el limoneno, que tiene la capacidad de también modular nuestros estados de ánimo y el sistema inmune, ¿sí? La cantidad de terpenos es muy, muy, muy grande. Yo no quiero aburrirlos con esto, pero es para que tengamos en cuenta esto. No es una molécula la que está actuando, son muchísimas moléculas juntas. Realmente es una farmacia en sí misma. Y se suman también los flavonoides, que son pigmentos, que también tienen aplicaciones terapéuticas. En el caso del cannabis, por ejemplo, está la canflavina A, que tiene un potencial antiinflamatorio muy, muy grande. ¿Por qué cuento todo esto? Insisto, Meshulam, que fue el que describió el sistema endocannabinoide y halló los primeros moléculas señalizadoras, describe un efecto que se conoce como efecto séquito. Él dice que el efecto terapéutico logrado por la planta de cannabis no se debe a una molécula, es decir, no se debe al THC, no se debe al CBD, sino se debe a todas estas moléculas actuando en conjunto. Efecto séquito. Para las personas que utilizan cannabis desde hace tiempo, para la gente de familias cultivando, para todas las agrupaciones que hace ya tiempo vienen trabajando, esto está clarísimo. Está clarísimo que los efectos terapéuticos logrados con extractos de aceites de la planta son mucho más eficientes que el de una monomolécula, de un compuesto puro. Este es un trabajo que está publicado en Brasil, donde se hace un metaanálisis, donde se estudia el efecto o el potencial terapéutico de un aceite que solo tiene CBD, una molécula de cannabis, o aceites que tienen todas las otras moléculas, pero que están enriquecidos en CBD, ¿sí? Y lo que muestran es que claramente los aceites enriquecidos en CBD tienen mucho mejor efecto terapéutico. Yo no tengo la fecha acá, pero es un trabajo de hace 2 o 3 años, son de los primeros que aparecen. Esto siguió investigándose y hoy la comunidad científica está cada vez más involucrada con el estudio del efecto séquito. Entonces, estos efectos antiepilépticos que se daban en el aceite pueden darse por interacción del CBD con todos estos targets moleculares que se sabe que tiene un efecto
antiepiléptico. O del THC, con todos estos targets moleculares, tanto receptores como factores de transcripción, que se sabe también tienen un efecto antiepiléptico. O el THCA, en su forma ácida, interactuando con estos targets, que también se sabe tienen un efecto antiepiléptico, o el THCB, interactuando con estos targets, que también se sabe tiene un efecto antiepiléptico. Entonces, ¿es este? ¿Es este? ¿Es este? ¿Es este? No, son todos los cannabinoides actuando en conjunto lo que logran un mayor efecto antiepiléptico. Este es un trabajo publicado en el 2018 por el grupo de Cristina Sánchez, donde ya incluso utilizan efecto séptico, esta es la palabra en inglés, donde estudian el efecto antitumoral de un extracto de cannabis rico en THC, que es otra de las moléculas presentes en la planta, o THC puro. Este es uno de los resultados, el trabajo también está disponible en internet, es de muy fácil lectura, está en inglés, pero se lee muy, muy fácil, donde, por ejemplo, acá estudian la viabilidad celular, ellos trabajan con modelos preclínicos, este es un cultivo celular, esto es un modelo animal, acá estudian la viabilidad celular, ¿sí?, del cultivo, en diferentes tratamientos, THC, ¿sí?, en verde, y este es el compuesto extracto de la planta enriquecido en THC. Y lo que ven es viabilidad celular. 100% de las células vivas en función de la concentración. Arranca con el 100% y lo que se ve es que el compuesto enriquecido en THC tiene mucho más eficiencia para matar células tumorales que el THC puro. Y que el efecto es dosis dependiente. Cuanto más alta es la dosis, mayor es el efecto antitumoral. Bien, en resumen y algunas consideraciones, el sistema endocannabinoide entonces es un sistema que está ampliamente distribuido en todos los vertebrados, como les comenté. Este es el urocordado, donde aparece por primera vez el sistema endocannabinoide. Esto es lo que le dio origen a los animales de simetría bilateral. El sistema endocannabinoide controla una gran variedad de procesos fisiológicos y que alteraciones en el sistema endocannabinoide involucran múltiples procesos fisiopatológicos. Existen en la planta de cannabis moléculas con potenciales efectos terapéuticos que imitarían farmacológicamente los efectos fisiológicos de la activación del sistema endocannabinoide. Los efectos terapéuticos serían más eficientes utilizando extractos de plantas enriquecidos que un compuesto purificado. Algunas fuentes de consulta que pueden resultar útiles, yo recomiendo siempre mucho Fundación Cana. Ustedes ponen Fundación Cana en internet y van a llegar a esta página donde pueden encontrar un montón de información. En la parte de educación principalmente van a encontrar un montón de artículos de muy, muy fácil lectura, muy recomendables, de la fisiología, del cuerpo, de la planta misma, del sistema endocannabinoide. Incluso en Fundación Cana van a poder encontrar esta película, El Científico, que cuenta la historia de Rafael Meyulan, que es el investigador, que es el que les conté que por primera vez describió los receptores CB1, CB2, que aísla las moléculas que activan estos receptores. Y finalmente, una página que ya es más una página un poco más técnica, tal vez, que es cannabismed.org, donde van a encontrar sí, una gran cantidad de trabajos científicos. Acá van a encontrar lo último que se sabe acerca del cannabis terapéutico. La mayoría de los trabajos están en inglés, pero siempre hacen un pequeño resumen en castellano para aquellas personas que no saben leer inglés. Como siempre digo, si alguna persona quiere empezar a utilizar cannabis terapéutico, cannabis con aplicaciones terapéuticas, siempre es muy importante que se lo cuente a su médico, ¿sí? Es obligación del médico dejarlo asentado en la historia clínica. Si su médico, si su médica, por alguna razón le dijera que no cree en esto del cannabis terapéutico, como si esto fuera una cuestión de fe y no de estudio, siempre es recomendable buscar otro médico. Médicos hay un montón, y nosotros todos somos únicos, tenemos una sola vida. Así que bueno, muchas gracias, espero que haber sido claro, que se haya escuchado bien. Ahí está mi correo electrónico por si alguien quiere mandar un mensaje. Y bueno, si alguien tiene alguna pregunta, este es el